por el ENPROM, que en este contexto de sanciones por parte de Estados Unidos cuentan, sí, con licencia o permisos, si lo prefiere, por parte de la OFAC, de esta Oficina de Control de Activos Extranjeros, para que esas empresas puedan operar en Venezuela. Caso Eni, por ejemplo, también. Bueno, de eso queremos hablar con Andrés Rojas Jiménez. Él es periodista, es editor de Petroguía. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Román. Un saludo para ti, tus oyentes y tu equipo de producción. Oye, Andrés, quiero comenzar preguntando por Repsol. Mira, sé que Chevron es quizás mucho más importante por los beneficios que ha traído, entre ellos, por ejemplo, la estabilidad cambiaria de la que hablan los economistas, pero Repsol, ¿qué papel juega cuando hoy se llega incluso a poner en discusión la revisión de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y España? ¿Qué papel juega Repsol? Mira, Repsol en este momento, después de Chevron, te diría que es el principal, el segundo actor más importante. Incluso tiene Repsol el proyecto de gas más importante que tiene este país, que es el de Cardón 4. Este año se le aprobó una extensión geográfica en el occidente del país para su actividad de exploración y explotación de petróleo, lo que llaman en la parte occidental de Petroquiriquire. Tienen también otra licencia de gas en territorio, porque la de Cardón 4 es en aguas profundas, y después también tienen en el lado de la faja del Orinoco. Entonces, juega un rol importante. Yo creo que si bien es cierto, hemos visto, vimos en dos oportunidades las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y hay que ver qué pasa hoy en la Asamblea cuando se apruebe el exhorto para ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Al mismo tiempo vimos el gesto de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en su rol de ministra de Petróleo, reuniéndose con el director de la unidad de negocios de esa compañía aquí en Caracas. Donde incluso las declaraciones, y están en sus propias redes sociales y en todo lo que es la prensa oficial, exaltó el rol que está teniendo Repsol en este momento en el país. Entonces, uno, como me decía una fuente casualmente de un trabajo que estamos preparando, decía, bueno, métete con el santo, pero no con la limosna, ¿no? O también esa misma fuente me decía, parafraseando ese refrán que dice, ni con el pétalo de una rosa, pues al petróleo ni con el pétalo de una rosa. Entonces, creo que es un punto fundamental, y haciendo referencia a lo que fue la introducción de la nota que tenemos en Petroguía, fíjate que desde que más o menos vienen haciéndose el otorgamiento de las licencias, que comienza con la de Chevron en noviembre del 22, hemos visto, por un lado, cómo mes a mes la producción, las exportaciones y un punto importante, las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario se han intensificado. De hecho, ese tema lo estamos monitoreando desde hace varios meses, de allí que siempre es una pregunta que con representantes de entidades financieras, de las tesorerías de los bancos, los economistas, tú que has tenido a Asdrúbal y en varias oportunidades se lo has preguntado, nosotros con la profesora también Tamara Herrera, pues hemos ido monitoreando ese tema porque ese tema es crucial, y ahí ha habido un punto de inflexión a raíz justamente de la flexibilización de las sanciones en la incidencia en el mercado cambiario. Claro. Entonces, la conclusión es que sí, que ojalá que no ocurra, pero que la eventual salida de Repsol, claro que tendría implicaciones en Venezuela. Ahora, la relación también entre España y Venezuela no se limita a Repsol. Por eso es que, por ejemplo, el ministro de Economía, Comercio y Empresas de España, el señor Cuerpo, ha enviado un mensaje, uno de tranquilidad, dos de confianza. Dice, después de esa llamada inicial, de esos mensajes iniciales, la verdad es que no hay medidas específicas comerciales o de inversión. Nosotros ahora mismo seguimos con un mensaje de tranquilidad y de confianza para nuestras empresas, porque, insisto, no es solo Repsol, ¿eh? Sí, no, totalmente. Si tú te pones a ver en distintos sectores, telecomunicaciones, sector de asegurador, el sector bancario, por decir tres sectores, y la gente sabrá qué logotipo ponerle a cada uno de esos sectores, sabe perfectamente a qué me refiero. Es decir, no estamos hablando de ni emprendimientos ni de pequeñas empresas, con todo el respeto que tengo esto, sino estamos hablando de importantes inversiones y con una trayectoria de muchos años que tiene. Es decir, esto no se remite, incluso el tema de los vuelos, que siempre pareciera que es un tema turístico, y el tema de la conectividad aérea,
más allá del tema turístico, tiene que ver con la importancia que tienen para esas empresas, sobre todo por la conexión de su personal, de su gente en su casa matriz aquí en el país. Es decir, hay que ver las complicaciones que genera, porque por más que la pandemia haya dejado las reuniones a distancia, siempre la presencialidad y la conectividad es un punto importante en eso. Entonces, en este caso, en el caso español, no, en el área que yo cubro, obviamente mi monitoreo se centra en Repsol, pero hay múltiples sectores donde juega un rol estelar, incluso diría hasta de liderazgo, empresas con capital español. Claro. Ahora sí, Andrés Rojas Jiménez, ahora sí, Chevron. En el contexto electoral norteamericano, además, ¿crees que pueda ser objeto de cambios en la política de licencias dependiendo de quién gane allí? Mira, he escuchado distintos análisis. Fíjate que aun cuando en el debate de Donald Trump y Kamala Harris hablaron de Venezuela y hubo un momento que se lo dedicaron al tema petrolero, pero básicamente en los cuestionamientos que le hizo Trump a Harris sobre el tema ambiental y todo lo que es el fracking, fíjate que no hubo referencia a ese punto, ¿no? Hay personas que dicen que Kamala Harris seguiría la misma línea de la administración Biden. Trump, hay otras que te dicen que Trump difícilmente regrese a lo que se llamó la política de máxima presión. En ese sentido, mira, una de las opiniones, de distintas opiniones que he recogido de distintas fuentes, apuntan a que los Estados Unidos, si bien se trata de minimizar el rol que tiene el petróleo venezolano en este momento, cuando uno ve las cifras del Departamento de Energía, Román, ha habido un incremento, ves un tema de distintos actores y distintas empresas americanas que les interesa comprar crudo venezolano. Cuando estuvo en vigencia la licencia 44, eso fue clarísimo, es decir, la cantidad de empresas que compraban petróleo venezolano. Al mismo tiempo, vemos la posición que aún con lo limitada, o sea, lo que revela el potencial que podría haber, Venezuela ya al cierre del primer semestre se ubicaba en la 5ª posición como suplidor. No es como para estar satisfecho porque tienes dos actores muy importantes que están compitiendo, que son nuestros vecinos y no es Colombia, que más bien con el presidente Petro ha habido un declive, sino es Brasil y el caso de Guyana. Entonces, en ese sentido, no cabría, y hay un elemento fundamental en las consultas que hemos hecho, y es que al final, teniendo a Chevron aquí, es tener a Estados Unidos aquí. Entonces, juega un rol fundamental, es decir, Chevron, digamos, todo lo que es las acciones de cabildeo, de lobby, juega un rol fundamental y en primer lugar por un tema de deuda, pero también por las enormes inversiones que ellos han tenido aquí y las oportunidades que ellos han visto aquí. Es decir, si uno llevamos 22 meses que se otorgó la licencia Chevron y el incremento de la producción ha sido por el orden del 33%, estamos hablando de más de 200,000 barriles, y una cuota importante tiene que ver con las empresas mixtas de Chevron. Después está cómo las exportaciones también han ido repuntando. El caso de las exportaciones desde Estados Unidos, que comenzaron en enero del año 2023 y prácticamente se han sextuplicado, es decir, de un nivel de 40,000 barriles en enero del 2023, estamos hablando por encima de los 200,000, 226,000, de acuerdo a la última data del Departamento de Energía. Entonces, más allá del tema de cobrar deuda, hay un tema de relevancia de negocio que para Chevron es fundamental seguir aquí en Venezuela. Hablas, Andrés, de oportunidades. Quiero también hablar de desafíos. Además del político, que es importante, que es grueso, ¿qué otros desafíos puede estar enfrentando Chevron o Repsol y las otras empresas para mantener su operación en Venezuela? Porque sé que estas compañías tendrán comunicación contigo, con Petroguía, con otros periodistas de la fuente. ¿Qué escenarios manejan? Mira, por supuesto el político es fundamental, sí, sin duda. pero hay dos puntos claves por resolver. Uno tiene que ver con el eléctrico, Román, es decir, el sector petrolero no está para el sector eléctrico, el reciente apagón tuvo sus efectos sobre el sector,
tenemos el caso de lo que está ocurriendo con la refinería. De hecho, veíamos una visita ayer que hizo la vicepresidenta en la refinería de Amuay. Entonces, ahí hay un tema a resolver. Es decir, que si esa apertura a capital extranjero y privado podría llegar a tocar también al sector eléctrico. Ahí hay un punto medular. Y después hay un tema legal, Román, que ha estado ahí, digamos, si se revisa, si se opta finalmente por una revisión de la ley de hidrocarburos para permitir una composición distinta, más flexibilidad en lo que tiene que ver con las empresas mixtas, lo que tiene que ver con el régimen tributario que rige el sector de los hidrocarburos, o, por ejemplo, una petición que han hecho en distintas oportunidades los gremios, pero comienzo por la Cámara Petrolera, que tiene que ver con la ley que aprobó el presidente Chávez, que estatizó todo lo que son los servicios conexos al sector de los hidrocarburos, y que eso, digamos, la manera más clara, uno lo ve en cómo esa legislación deprimió, por ejemplo, todo lo que es la costa oriental del lago de Maracaibo. Hace una petición. Te hablo de la Cámara Petrolera, pero te hablo también de la Cámara de Comercio de Lagunillas, de la Cámara de Comercio de Fedecámara Zulia, de la Cámara de Comercio de Cabima. Es decir, hay un pedido porque había pues una conexión muy fuerte entre esas empresas de servicio y todo el sector industrial y comercial que por más de 100 años se fue desarrollando en las zonas petroleras del país. Andrés, ¿por qué razones no se han sumado otras empresas internacionales al sector petrolero, al negocio en Venezuela? Pregunto, es que no somos atractivos, tiene que ver con el overcompliance, el sobrecumplimiento, inestabilidad, mercado, lo que decías ahora, legislación. ¿Por qué no otros factores? Mira, todas las empresas interesadas en participar en Venezuela tienen intereses también en los Estados Unidos, que es el principal productor, y necesitarían licencia del departamento en un contexto de sanciones. Entonces, esa te diría que es una primera razón. Sigue pesando, Román, también las acciones de expropiación que llevó adelante el presidente Chávez. Eso explica porque la única, es decir, digamos, aquí esto me remontaría a la historia, pero Exacto. digamos, cuando ocurren estas expropiaciones a partir del año 2007, bueno, Chevron, liderada en ese momento para sus negocios para América Latina por Ali Moshiri, pues decidió apostar y seguir. Pero no fue el caso de ConocoPhillips ni de ExxonMobil, que no aceptaron esas condiciones. Entonces, eso limita. Hay otras empresas, por ejemplo, el caso de la Noruega Statoil, que ha entrado en una dinámica pues menos petrolera y más de gas natural, y pesan otro tipo de aspectos netamente ambientales como su política empresarial. El caso de, por ejemplo, en este momento, por ejemplo, Rosneft tiene serias limitantes para invertir, primero porque ya recibió una sanción por parte de Estados Unidos antes de la guerra de Ucrania, y ahora por la guerra de Ucrania genera complicaciones. Y está el caso de CNPC de China, que uno podría decir, bueno, sí, es un aliado, pero CNPC también tiene intereses en Estados Unidos, y fíjate que cuando hubo la licencia 44, CNPC empezó a recibir petróleo directamente de PDVSA. Al acabarse la licencia 44, ese contrato directo que había, que incluso favorecía que no hubiesen descuentos en los precios de venta, pues se acabó. Entonces, al final, sin tener una licencia directa de los Estados Unidos, termina generando. Entonces, ahorita básicamente la tienen, por supuesto, Chevron, que se renueva automáticamente el primer día de cada mes. Sí. La tiene una autorización, la tiene Repsol, la tiene Maurel & Prom, y hay una empresa india que la tiene, pero Reliance, aun cuando es un importante comprador, Reliance no tiene intereses aquí, digamos, no es socio de PDVSA en ninguna empresa mixta. Hay otras empresas indias que sí lo son, y bueno, lo que le ha interesado a Reliance siempre ha sido un acuerdo comercial de suministro de petróleo. La India está apuntando a ser uno de los más importantes consumidores del mundo, entonces en este momento es lo que le interesa a Reliance. Claro. Es Andrés Rojas Jiménez quien nos acompaña. Andrés, para cerrar y en segundos que nos quedan apenas, ¿qué puede hacer PDVSA por sí sola hoy? Imagina una PDVSA sin Chevron, sin Repsol, sin Eni, sin Maurel & Prom, sin el apoyo de China, de Irán o de Rusia. ¿Qué puede hacer PDVSA hoy sola? Mira,
un poco lo que vimos después de la pandemia. Recordemos que la producción llegó a un mínimo de 390,000 barriles a mediados de 2020 y después se estabilizó como entre 300 y 700,000. Básicamente se estancaría la producción y difícilmente podría avanzar. Hay un punto, cuando tú me preguntabas en los desafíos, un punto medular es el tema financiero. O sea, cuando estamos, y tú lo tenías ayer, te lo comentaba Pedro Pacheco, cuando estamos hablando del default, no es solamente el Estado venezolano de la República, buena parte de ese default es PDVSA. Entonces PDVSA está limitada en este momento de pedir financiamiento porque arrastra incumplimiento en el pago de su deuda financiera y en el pago a sus proveedores. Claro, entiendo. Andrés, agradecido siempre por que nos atiendas, ¿eh? Gracias a ti, Román. Un gusto. Andrés Rojas Jiménez, periodista, editor de Petroguía. Son las 7:58. Cierro con parte de nuestra pauta publicitaria. Renata te da esa felicidad con las más deliciosas galletas, que son las redonditas, las rellenitas de los más ricos sabores. Hay de vainilla, de fresa y las únicas que tienen doble chocolate. Es decir, la galleta es de chocolate y la cremita es de chocolate también. Y lo mejor es que ahora esas son más crujientes, son deliciosas, la verdad. Las rellenitas redonditas son de Renata y la felicidad incluye Renata. Y hablemos de Digitel. Tú que estás por encima de todo sabes que Digitel tiene tecnología superior que lleva a tu empresa hacia el futuro. Tiene una red ágil como tú, veloz como los negocios, segura como tus decisiones, porque te da el poder de compartir tus ideas, tus momentos, tus necesidades al instante, donde quieras y con quien quieras, para que tengas en tus manos la mejor tecnología. Digitel, lo digital lo hacemos humano. Y cuando construimos o remodelamos, buscamos ¿qué? Los mejores materiales. Donsen es líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela y ofrece suministros para agua caliente y fría en viviendas, hoteles, hospitales, piscinas, industria y muchísimo más. Donsen brinda productos de fácil instalación, mayor resistencia, además de piezas y conexiones únicas. Verde puede ser cualquiera, pero Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Ahora también con la nueva línea Fairtech y la línea amarilla. Donsen. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Cierro hablándoles de Fospuca. En Fospuca saben que calles limpias son sinónimo de progreso. Tienen más de 4 décadas trabajando los 365 días del año, las 24 horas, con amor y compromiso por Venezuela. A veces en las calles, a veces en las aceras. Siempre a tu lado podrás ver una gorra verde llevada con orgullo. Fospuca es pasión por la limpieza, es pasión por Venezuela. ¿Y qué marca el calendario? El calendario. Hoy en nuestra sección de salud estaremos hablando de las alergias en este momento de regreso a clases, pero también hoy tendremos nuestra mesa deportiva para analizar estas 2 primeras jornadas de 3, o la primera jornada en 3 fechas, quiero decir, martes, miércoles y hoy jueves de la Champions en su nuevo formato. Mañana en el Improvisando tendremos a Ivette Domínguez y Coco Sánchez, ex rocheleros, en compañía del maestro Miguel Delgado Esteves. Pausa y volvemos. Empezamos el año en su compañía.